hay detrás de esta historia? Acá te lo explico. Norman Quijano es uno de los políticos salvadoreños más conocidos de los últimos años. Exalcalde de San Salvador, expresidente de la Asamblea Legislativa y candidato presidencial en el 2014. Pero en el 2026, su nombre volvió a aparecer en los titulares por su arribo a El Salvador, bajo custodia y para cumplir una condena de prisión. Hoy te contamos quién es, qué pasó con él en Estados Unidos, por qué fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y cuál es el contexto legal de su retorno al país el 26 de enero del 2026. Norman Noel Quijano González nació el 2 de noviembre de 1946 en Santa Ana, El Salvador. Es médico cirujano dentista de formación, egresado de la Universidad de El Salvador. Inició su carrera política dentro del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, uno de los principales partidos conservadores de ese país. Fue alcalde de San Salvador entre el 2009 y 2015, donde impulsó proyectos municipales y ganó visibilidad nacional. En el 2014, fue candidato presidencial de Arena, aunque perdió en la segunda vuelta electoral. En años posteriores fue diputado y presidente de la Asamblea Legislativa entre el 2018 y 2019. Las investigaciones judiciales contra Norman Quijano se centraron en hechos ocurridos durante el proceso electoral presidencial en el año 2014, cuando era candidato a la presidencia de la República. Según la Fiscalía General de la República, Quijano negoció de manera directa e indirecta con estructuras criminales, específicamente pandillas, con el objetivo de obtener beneficios electorales. El primer delito por el cual fue condenado es agrupaciones ilícitas. Este delito se configura cuando una persona colabora, negocia o mantiene vínculos con estructuras criminales organizadas, aun cuando no forme parte directa de ellas. De acuerdo con las investigaciones, Norman Quijano autorizó y permitió negociaciones con líderes de pandillas, ofreciéndole beneficios políticos y económicos a cambio de apoyo durante la campaña presidencial. Estas negociaciones habrían incluido promesas de beneficios penitenciarios, compromiso de favores institucionales, garantías de no persecución en determinados territorios. La Fiscalía sostuvo que estos acuerdos buscaban asegurar el control territorial y votos en zonas dominadas por pandillas. El segundo delito es fraude electoral. Este delito ocurre cuando se altera o manipula el proceso democrático, ya sea mediante engaños, coacciones o acuerdos ilegales que afectan la libertad del voto. En este caso, la acusación establece que las negociaciones con pandillas distorsionaron la voluntad popular, ya que se había influido en comunidades enteras mediante presión criminal, condicionando el voto a favor del candidato. Según la sentencia, estos actos rompieron la equidad electoral y vulneraron el principio de elecciones libres. Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó testimonios de colaboradores y testigos criteriados, registros de reuniones y comunicaciones, evidencia documental vinculada a la estructura de la campaña. Con base en estas pruebas, el tribunal determinó que existieron acuerdos reales y funcionales entre la estructura política y grupos criminales. Como resultado, Norman Quijano fue condenado a 13 años y 4 meses de prisión, distribuidos entre los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. La sentencia establece que estos hechos no fueron aislados, sino parte de una estrategia deliberada para obtener ventaja electoral. Este caso marcó un precedente en la historia política de El Salvador, al demostrar cómo la relación entre políticas y estructuras criminales pueden convertirse en un delito penal con consecuencias judiciales. Norman Quijano pasó así de ser un actor clave del poder político a un condenado por delitos que atentaron contra la democracia y el Estado de Derecho. Después de que se procesaran los casos en su contra y mientras las investigaciones continuaban, Quijano salió de El Salvador en el 2021, poco antes de que se le retirara la inmunidad parlamentaria. Estuvo fuera del país durante varios años y su paradero fue motivo de especulación hasta que se supo que estaba en Estados Unidos, donde presentó una solicitud de asilo político alegando riesgos para su integridad si se regresaba a El Salvador. El 6 de marzo del 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos detuvieron a Norman Quijano en territorio estadounidense.
Quijano fue alojado en un centro de detención migratoria en Texas a la espera de los trámites para su deportación. Aunque ICE no detalla públicamente los motivos de cada captura, en este caso su detención estuvo relacionada con su estatus migratorio en Estados Unidos y la solicitud del gobierno salvadoreño para que fuera retornado a cumplir su condena. El 26 de enero del 2026, Norman Quijano fue deportado desde Estados Unidos y llegó a El Salvador para enfrentar formalmente su condena de 13 años y 4 meses por agrupaciones ilícitas y fraude electoral. A su llegada, las autoridades salvadoreñas lo pusieron a disposición de los tribunales y centros penitenciarios, donde deberá cumplir la sentencia dictada en su contra. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló que este retorno era un mensaje para todos los que huyen de la justicia. Este caso ha sido uno de los más comentados en El Salvador por varias razones. Por tratarse de un político de alto perfil con una carrera de décadas en la política salvadoreña, porque reabre el debate sobre las negociaciones con pandillas, un tema extremadamente sensible en la historia electoral de El Salvador, y porque su detención en Estados Unidos a través de ICE subraya cómo asuntos legales y migratorios pueden cruzarse en casas de figuras públicas. Norman Quijano pasó de ocupar cargos de alto poder político a enfrentar una condena penal dictada por tribunales de El Salvador. Hoy, su nombre queda marcado como parte de un capítulo oscuro de la historia política reciente del país, un caso que evidencia cómo las decisiones tomadas desde el poder pueden tener consecuencias judiciales. Así, Norman Quijano pasó del poder a la condena.